Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Los consumidores asturianos comienzan a comprar nuevamente aceite de girasol en los supermercados tras la desactivación de la alarma de sanidad. Sin embargo, muchos a los que hemos entrevistado no entienden por qué no se da la lista de las marcas afectadas ni qué tipo de revisión se realiza a los productos que pasan nuestra frontera. Para susto, el vivido hoy en el túnel del Negrón, donde dos camiones chocaron y acabaron incendiándose. A estas alturas todavía está cerrado un carril. Son algunos de los temas de este martes, que llega además con estas otras noticias. Los consumidores asturianos desconfían del anuncio del ministro de Sanidad, que afirma que consumir aceite de girasol es ya seguro. Su departamento solo ha analizado 200 de las 800 marcas que están en el mercado. Por ello, desde la Asociación de Consumidores se recomienda no consumir este producto hasta que no se explore todo el mercado y se conozca la lista definitiva. Continúa cerrado al tráfico uno de los dos carriles del túnel del Negrón, donde esta mañana se producían dos heridos leves por intoxicación como resultado de un accidente. Dos tráilers, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, colisionaban y acababan totalmente carbonizados. Se espera que mañana, a lo largo del día, se restablezca la circulación en uno de los dos carriles que continúa cerrado. Las obras de reforma de las instalaciones de la ciudad de vacaciones de Perlora, en Candás, no comenzarán antes de 14 meses. Ese es el plazo estimado por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, para que el ayuntamiento revise su normativa urbanística y sea aprobado el plan especial de reforma interior, cuya autorización es necesaria para actuar sobre los 300.000 metros cuadrados de la parcela. Más de la mitad de los incendios forestales producidos en Asturias en el año 2007 fueron intencionados y otro 30% pudieron evitarse, puesto que se debieron a negligencias. Ahora que se aproxima el calor y pueden repetirse situaciones de este tipo, se buscan soluciones para luchar contra los incendios que pasan por investigar las causas. El Sporting disfrutó hoy de jornada de descanso con la tranquilidad que le ha dado el triunfo en Cádiz. De todas maneras, los rojiblancos ya miran hacia el choque del sábado ante el Granada 74. Los asturianos poco a poco comienzan a comprar nuevamente aceite de girasol después de que el ministro de Sanidad afirmara que consumir aceite de girasol ahora es ya seguro. Sin embargo, solo se ofrece garantías de la cuarta parte de las marcas que se venden en España, ya que su departamento solo ha analizado 200 de las 800 que están en el mercado. Los consumidores asturianos tienen aún serias dudas sobre la resolución de esta crisis, sobre todo después de que Hacienda haya reconocido que las partidas de este aceite solo se controlaron por escáner. Por ello, desde las asociaciones de consumidores se recomienda no consumir este producto hasta que no se explore todo el mercado y se conozca la lista definitiva de marcas. Desde el Principado no se han dado datos concretos. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo asegura que el Gobierno no ha realizado ninguna intervención ni inmovilización. Los productores de aceite, por su parte, sostienen que este tema se le ha ido de las manos al Gobierno central y esta improvisación con la que ha actuado, según ellos, va a afectar al sector. La verdad es que hay que alertar a la población y los perjudicados son los empresarios que llevan productos paralelos, ¿no? Pero claro, es muy difícil acertar siempre. Entonces, ¿qué se hubiese sido mejor? ¿Que el Gobierno se hubiese callado? Es muy difícil. Lo estaba utilizando y lo voy a seguir utilizando y tampoco me causó mayor problema. Por lo tanto, ¿usted no siente temor a la hora de utilizar en estos momentos el aceite de girasol? Para nada. De un día para otro fue eso, alarmaron a la gente y luego al otro día pues que no. No lo comprendo eso. El aceite de girasol siempre se vendió y eso es una cosa que pusieron para que los que la venden no lo vendan. Pero eso es inevitable. Cuando tienes un almacén almacenado un montón de cosas y no sabes si lo que va a venir, viene Sanidad y te dice que lo puedes vender, ¿por qué no? A estas alturas continúa cerrado al tráfico uno de los dos carriles del túnel del Negrón, donde esta mañana se producían dos heridos leves por intoxicación como resultado del accidente de tráfico registrado en el interior de este túnel. Dos tráilers, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, colisionaban y acababan totalmente calcinados. De momento, ninguno de los dos conductores de los camiones siniestrados está ya ingresado, han sido dados de alta esta misma tarde y se espera que mañana, a lo largo del día, se restablezca la circulación en estos carriles tras este accidente que pudo ser muy grave, pero que afortunadamente solo acabó en susto.
Hoy a las 7:30 de la mañana ha tenido lugar un accidente entre dos camiones, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, en el interior del túnel del Negrón en dirección a Asturias. Aún se aprecia el humo de los dos vehículos que han quedado totalmente calcinados. Solo ha habido que lamentar 2 heridos leves, los 2 conductores, que han sido ya trasladados en ambulancia. El accidente se produjo al embestir un tráiler al otro por detrás. Varias dotaciones de bomberos y de la Guardia Civil de Asturias y de León acudieron hasta el lugar. La entrada al túnel estuvo cortada durante casi 4 horas y decenas de camiones quedaron inmovilizados. Nos hicieron dar la vuelta a la entrada del túnel, nos hicieron dar la vuelta para que viniéramos aquí. Y se acabó, y no hay más. Y los camiones de allí saliendo marcha atrás del túnel. El intenso humo procedente de los camiones incendiados hizo que las tareas de rescate y evacuación no fueran nada fáciles. La Guardia Civil tuvo que desviar la circulación sentido Oviedo hacia la Nacional 630. Cuando se cortó, lo que se hizo fue se habilitó la calzada Nacional 630. O sea, se desvió la circulación sentido Oviedo hacia la Nacional 630. Y la calzada sentido León se dejó libre los 2 carriles para ese sentido. Precisamente esta semana conocíamos que el túnel de El Pando, a escasos metros del túnel del Negrón, es el más peligroso de España. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales, aunque ambos camioneros resultaron intoxicados por el humo. Las obras de reforma de las instalaciones de la ciudad de vacaciones de Perlora, en Candás, no comenzarán antes de 14 meses. Ese es el plazo estimado por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, para que el ayuntamiento revise su normativa urbanística y sea aprobado el Plan Especial de Reforma Interior, cuya autorización es necesaria para actuar sobre los 300.000 metros cuadrados de la parcela de este polémico proyecto que contó desde el principio con la oposición de los trabajadores. El proyecto de la ciudad de vacaciones de Perlora no comenzará a construirse hasta dentro de 14 meses como mínimo. Según el consejero de Economía, Jaime Rabanal, el Ayuntamiento de Carreño tiene que aprobar el plan de reforma interior de la parcela donde se ubicará el proyecto. A partir de ahí se iniciarán las obras con un plazo máximo de 4 años para su ejecución. Hasta tanto no se apruebe el plan especial de reforma interior que ajuste lo que se vaya a hacer en la ciudad vacacional de Perlora, no hay lugar a las obras. O sea, no es que imputemos, es una realidad. Es necesario tener una figura de planeamiento, que es un plan especial de reforma interior, aprobada. Por tanto, hasta que no se apruebe, que he dicho en mi intervención inicial, que no menos seguramente de 14 meses, no se podrán iniciar las obras. Al PP todo lo relacionado con este proyecto le huele mal y mostraron su inquietud porque no se cumplirán los plazos. Criticaron al consejero por no preocuparse de esta situación a pesar de que el Gobierno forma parte de la sociedad de empresas que llevarán la gestión de este futuro complejo con una participación del 20%. Estamos inquietos con todas estas noticias. Y yo le aseguro, y no quiero ser agorero, que aquí va a haber más problemas, señor consejero, que no va a ser la única vez que nos veamos con este tema, que no se van a cumplir de nuevo los plazos y que no están actuando ustedes como debieran en esta cuestión. Si la empresa adjudicataria presentó el 18 de abril, hace 11 días, la solicitud de modificación urbanística, pues difícilmente se puede hablar de responsabilidad del Ayuntamiento de Carreño en el retraso que el proyecto pueda tener, por lo menos hasta ahora. Dependerá de la tramitación que en su día haga el Ayuntamiento, que eso pueda generar nuevos retrasos. Si el Ayuntamiento no aprueba el plan de reforma interior, según Rabanal, el Gobierno asturiano promoverá su modificación para que puedan llevarse a cabo las obras. Hablamos un día más del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Las cuentas de Luca tienen una enorme oscuridad y la comparecencia del consejero de Economía en la Junta no ha servido para arrojar luz. A juicio del Partido Popular, esto es así, y por ello han decidido pedir la intervención de la Sindicatura de Cuentas para que sea ella quien aclare todas las posibles irregularidades en esta obra, que ha sufrido un enorme desfase con respecto a la cantidad inicialmente presupuestada. El Partido Popular ha solicitado la intervención de la Sindicatura de Cuentas con el objeto de aclarar todas las irregularidades que, a su juicio, tienen los costes de las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario de Asturias. Queremos saber y que se investigue por este organismo cuál es la cantidad que reclama la empresa adjudicataria, por qué conceptos y, sobre todo, con qué procedimientos.
La obra a día de hoy, por mucho que diga el señor consejero, no podría acabarse en el plazo previsto. Y dos, que si la empresa incumple la oferta que presentó, hombre, alguna consecuencia tiene que acarrear, ¿no? Según el PP, en febrero de 2006, Gispasa, la empresa adjudicataria de las obras del hospital, presentó una modificación sobre el proyecto inicial. Según Carlos Garcerán, esa modificación contemplaba un cambio en la estructura, las instalaciones y otros ajustes que tenía un coste de 6 millones de euros, una cifra muy inferior a los 45 fijados por el consejero de Economía. ¿Cuáles son los motivos por los cuales un modificado que costaba 5,9 millones de euros vale ahora 45 millones más o menos, como dijo él? Y dijo el consejero, y está escrito, es que los 5,9 millones solamente son para los cambios o las modificaciones en la estructura. Señor consejero, no. En la estructura, en las instalaciones y otros ajustes. Además, han acusado al consejero de Economía de cerrarse en banda y no aportar ningún dato sobre los sobrecostes del centro hospitalario. La Consejería de Educación aún no sabe dónde disfrutarán los escolares del Colegio Jovellanos en Gijón de su recreo. Hasta ahora, y debido a las obras de demolición de la cátedra, lo hacen en una carpa subvencionada por el Ayuntamiento gijonés. Además, el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, ha asegurado que los retrasos en las obras se deben a que los trámites de cesión se dilataron en el tiempo y a que las obras debían realizarse en horas determinadas, al coincidir precisamente con el curso escolar. Partido Popular e Izquierda Unida le han dicho en la Junta General que todo se debe más bien a una mala planificación, dicen. La cesión por parte de la Universidad del inmueble del Colegio Jovellanos no se hizo hasta octubre, y de ahí el retraso de las obras. Es la respuesta que ha dado el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, sobre el conflicto que mantiene este centro educativo con sus instalaciones. Tanto PP como Izquierda Unida han reconocido que la obra tenía su complejidad, pero no entienden que se haya dilatado tanto en el tiempo, lo que achacan a la falta de planificación. Se estuvo trabajando 4 horas diarias, de 2 a 6. De 2 a 6 a mano. Yo no sé si usted puede entender eso. Yo desde luego lo entiendo perfectamente. Que un derribo de esa naturaleza, haciéndolo de 2 a 6 y a mano, pues tarde mucho. Además, tanto PP como Izquierda Unida mostraron su malestar, ya que la Consejería aún no sabe dónde pasarán los niños el recreo cuando empiecen las obras de arreglo de la cátedra. Riopedre ha asegurado que se sabrá antes del verano. Lo que no es normal es que en estos momentos la Consejería de Educación no sepa cuál es el espacio que se va a utilizar para que los alumnos y alumnas realicen el recreo. Yo lo que sí le pido es que inmediatamente se ponga a resolver el grave problema que se va a plantear con los recreos de los alumnos del Colegio Público Jovellanos y que asuma un compromiso inmediato cuanto antes con la comunidad escolar, que está tremendamente preocupada por lo que puede ocurrir. Además, el PP afirmó que la comparecencia de Riopedre no lleva para nada la tranquilidad a la comunidad educativa y aseguró que la Consejería de Educación y Ciencia está sumida en el descontrol, el letargo y la parálisis. Ayer conocíamos que, según datos aportados por el propio Servicio Regional de Empleo del Principado, cada año 20.000 jóvenes asturianos abandonan nuestra región en busca de mejores oportunidades laborales. Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes, ha insistido hoy en que los datos son oficiales, que no son sacados por ningún partido político, y por ello le piden al Gobierno de Areces que lo reconozca, que no trate de ocultar la realidad y que empiece de esa forma a hacer frente a este problema de éxodo juvenil. Eso rompe con la imagen idílica que muchas veces se quiere dar de esta comunidad autónoma. Nosotros no queremos ser catastrofistas, siempre lo dijimos, pero evidentemente si se quieren abordar los problemas que todavía hoy tiene Asturias, y este es uno de los más graves que tiene, evidentemente tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad, intentando ocultarla, o intentando decir, o intentando hacer discursos en los que únicamente parece que vivimos en un paraíso, en una comunidad autónoma idílica. Pues bien, cuando se hace eso, evidentemente se tiene menos capacidad para poder abordar los problemas porque no se está siendo realista, ¿no?
Más de la mitad de los incendios forestales producidos en Asturias el pasado año fueron intencionados y otro 30% pudieron evitarse, puesto que se debieron a negligencias. Ahora que se aproxima el calor y pueden repetirse situaciones de este tipo, se buscan soluciones para luchar contra los incendios que pasan por investigar las causas, sobre todo. Al menos esto es lo que defienden desde la Fiscalía de Medio Ambiente. Desde esta Fiscalía son reacios a incrementar las penas de cárcel a los pirómanos, ya que las consideran suficientes, apropiadas. Lo que resulta más complicado, dicen, es precisamente encontrar al culpable de muchos de estos incendios que provocan desastres ecológicos. El 64% de los incendios investigados el pasado año fueron intencionados. Quemar un monte en Asturias resulta sencillo y son muchos los que quedan impunes. Por ello, desde la Fiscalía de Medio Ambiente se apuesta más por investigar las causas y dar con el culpable que por aumentar las penas, que ya son suficientemente duras. No es tanto cuestión de endurecer las penas, sino que son delitos muy difíciles de descubrir la autoría. Quemar el monte es muy sencillo, desgraciadamente, ¿no? Pero saber quién es el autor, pues es muy complicado. Pasa con otros temas como el envenenamiento de las especies, etcétera, ¿no? De eso es lo que estamos tratando aquí, de que cada vez se estreche más el cerco a estos delincuentes medioambientales y la Fiscalía pueda tener datos suficientes para perseguirlos ante los tribunales. La mayoría de los incendios provocados que se producen en nuestra región son para crear pastos. Se trata de una cultura muy arraigada en el medio rural, de ahí que la Fiscalía de Medio Ambiente abogue por un cambio de mentalidad que erradique estas costumbres. Está demostrado que lo que sale después del fuego tiene menor valor nutritivo para el ganado. Son especies más resistentes al fuego, pero de menor valor nutritivo, por tanto no se consigue. En cambio se consiguen unos efectos negativos como son la erosión, la pérdida de capa vegetal. Por tanto es una costumbre, vamos a decir, es una actividad que hay que desterrar, entre otras cosas porque es un delito. Los encargados de esclarecer las causas de los incendios son las BRIPAs, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales. Asturias cuenta con 4 distribuidas por toda la región. La polémica sobre la falta o no de médicos en Asturias no tiene pinta de acabarse. Según el decano de la Facultad de Medicina y los propios estudiantes, que hoy se han manifestado por Oviedo, hay médicos suficientes, pero falla su distribución. Por eso quieren sentarse a hablar con la Administración para hacer un estudio riguroso que dictamine si son necesarios o no más profesionales médicos en nuestra región y en el resto del país. Como decíamos, de momento hoy, y vestidos con sus batas blancas, se han manifestado por Oviedo contra la apertura indiscriminada de nuevas facultades en España por esa supuesta escasez de médicos. Batas blancas, futuro negro. Ese era el lema repetido con fuerza por los cientos de alumnos de la Facultad de Medicina de Oviedo, que hoy se manifestaron por las calles de la ciudad. El motivo, la apertura indiscriminada de nuevas facultades en España por una supuesta escasez de médicos. Su solución será copar el mercado ofertando muchísimos médicos, pero manteniendo el mismo nivel de plazas MIRES, con lo que se llegará a los niveles de paro que hace años, en los años 80, años 90, obligaban a muchos médicos pues a tener que trabajar de profesor de educación física o en otros cargos que no eran los que les correspondían. Todas las organizaciones y conferencias de medicina de España coinciden en que es necesario realizar un estudio que verifique si son necesarios más médicos o simplemente hay un problema en su distribución. Es urgente una toma de contacto y sentarnos a hablar sobre el tema que nos lleva de cabeza a todos y ver desde los distintos aspectos de las distintas vertientes. Estudiantes, profesores, médicos, todos coinciden en que si no se actúa pronto, la situación en unos años podría abocar en un alto número de médicos parados, como en los años 80. Otra polémica que prosigue en Gijón es la ocupación de un tramo de la calle Magnus Bistag por quienes aseguran que son sus propietarios, en contra de la opinión del ayuntamiento. La policía local de Gijón ha retirado ya las vallas instaladas por los herederos de José Fauría para delimitar su propiedad a la altura del número 88 de esta calle, una de las más céntricas y transitadas de Gijón. Los tribunales han reconocido ya que la parcela es propiedad de esta familia e incluye parte de un edificio de viviendas, una zona jardinada y la calzada de la calle donde está escrito propiedad privada. Los familiares se declaran como legítimos propietarios de 368 metros cuadrados y desde el ayuntamiento de
Gijón reivindican su uso público y dicen que se están llevando a cabo los trámites necesarios para iniciar la expropiación. El problema ahora es que el consistorio les ofrece 500.000 euros y la familia asegura que hay un empresario interesado que les ofrece más. Piden 4 millones de euros. Pero además hay otros asuntos en este día. Hay que hablarles también de turismo. Parece que los pronósticos meteorológicos nos indican que en los próximos días, en este puente del 1 de mayo, tendremos en Asturias cielos nublados y por tanto no hará sol, pero tampoco lloverá. Hostelería de Asturias y Unión Hotelera prevén que la ocupación durante este puente de mayo sea similar a la del año pasado, si acaso un poco inferior. Estiman que el nivel de ocupación alcanzará el 77,6%. Respecto a la procedencia de los turistas, tan solo el 4,64% serían extranjeros, un dato que desde la hostelería asturiana califican de escaso. Las dos patronales asturianas consideran que los datos son en general positivos, aunque lamentan que el sector continúe soportando el alza de los costes sin trasladarlo a los precios finales que debe abonar el consumidor. Por otro lado, creen que las reservas de última hora pueden incrementar de forma sustancial la ocupación. Eso sí, ya avisan de que a lo largo del 2008 el sector turístico en el Principado vivirá una etapa de recesión que se notará sobre todo en el 2009. Hoy mismo conocíamos que habrá que esperar como mínimo 14 meses, más de un año, para que comiencen las obras de la ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño. Así lo manifestaba el consejero de Economía, Jaime Rabanal. Para muchos, este futuro centro residencial, que recibió las críticas de los trabajadores desde el primer momento, está cuando menos en el aire y desconfían de que se llegue a poner en marcha siquiera. En cualquier caso, el Principado se defiende argumentando que los retrasos se deben a los problemas que sufre el plan urbano de Carreño y que en menos de un mes quedará constituida la unión temporal de empresas que junto con el gobierno regional debe llevar a buen puerto este proyecto. Hablamos de este asunto hoy con Armando Rodríguez, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Carreño. Armando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, si te parece empezamos explicándole, poniéndonos en el inicio, en el principio de todo este asunto a nuestros espectadores, ¿qué es esto de la ciudad de vacaciones de Perlora? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Cuándo se empieza a gestionar todo esto? Bueno, la ciudad de vacaciones de Perlora realmente se podrían escribir varios libros, ¿no? Porque, entre otras cuestiones, es un complejo vacacional que empezó a funcionar en el año 1954, pero para no remontarnos tan atrás tenemos que decir que cuando pasa al Principado, ya en la etapa democrática, sobre todo en las últimas legislaturas, se vio claro que el Principado no tenía claro qué hacer con el complejo. Entonces llegó a haber una supuesta universidad china, que yo creo que todavía se recordará aún un poco los coletazos que dio aquella situación, que no era tal. Y desde ahí un poco, pues era un poco el reflejo de a donde llegamos hoy, que lleva un año y pico cerrado el establecimiento, el complejo hotelero, que se pretende de nuevo poner en marcha, pero que no está en absoluto claro, y de ahí nuestras preguntas de cómo está la situación. Es curioso, precisamente, que haya un equipo de gobierno, en este caso comandado por el PSOE Izquierda Unida, que diga que nada tiene que ver el que la situación de parón en el que estamos ahora mismo tenga que ver con la normativa urbanística, pero sin embargo las propias empresas que han constituido ese consorcio, esa asociación que la van a explotar, y el propio gobierno regional digan lo contrario. De hecho, la noticia de este informativo, yo creo que prácticamente en todos los medios de mañana, será precisamente eso, que las obras como mínimo no comenzarán hasta dentro de 14 meses. Y eso teniendo en cuenta que la decisión tiene que pasar, entre otras cosas, porque haya la normativa urbanística adecuada en el Ayuntamiento de Carreño, con lo cual ahora mismo que estamos modificando el Plan General de Ordenación Urbana, habrá que ver si estamos todos los partidos de acuerdo o no, y en qué situación y en qué va a afectar precisamente esta ordenación, puesto que se está hablando ya de un PERI. Entonces, si se habla de un PERI, si se habla de una modificación de la normativa urbanística, esto hay que ver exactamente en qué consiste, cuál es la petición de estas asociaciones, y de hecho ahora mismo, pues todos los partidos políticos estamos pendientes de un informe de los técnicos jurídicos y los técnicos también en materia urbanística del Ayuntamiento de Carreño, para ver a dónde alcanza esta petición de estas asociaciones que constituyen, como digo, los que van a explotar el complejo. Aquello ahora mismo está en un estado bastante lamentable, me imagino, ¿no? De semiabandono. Bueno, para los que somos de Carreño y sobre todo de la zona, pues la verdad es que nos da mucha pena comprobar que un complejo que fue santo y seña del turismo en Carreño, que dio mucha actividad económica a todos los servicios, porque afecta al transporte, afecta a los restaurantes, a las sidrerías, a todas las tiendas. Y hay que decir, como... Lo estamos viendo precisamente en imágenes ahora. Sí, como en su día se decía, la ciudad residencial de Perlora murió de éxito, porque curiosamente no era por falta de demanda, las demandas se acumulaban, y el propio Principado de Asturias reconoció que lo que fallaba era la gestión, que era su gestión.
ahora, como digo, se pone en marcha con muchas interrogantes o se quiere poner en marcha de nuevo. El consejero estuvo en el mes de noviembre también a petición del Partido Popular y después de reclamarlo repetidas veces para que nos viniesen a informar, llegó después de posponer en 2 ocasiones su visita a Carreño en el mes de noviembre, apenas dieron ninguna explicación, todas las preguntas que se hicieron por el Partido Popular no se contestó ninguna, y hasta hace un mes prácticamente nosotros, como dije antes, tuvimos que salir a los medios de comunicación porque el gobierno local, tras consultar con sus compañeros en Oviedo, no eran capaces de darnos una explicación. La verdad es que ver hoy la ciudad de vacaciones de Perlora, que en su máximo esplendor llegó a tener unas 2.000 personas por turno de ocupación y que cerró con unas 700 personas, pues realmente da mucha pena, porque había restaurantes, porque había todo tipo de complejos, había un albergue, había una zona residencial, había comedores, había una iglesia, había pequeños establecimientos de hostelería, heladerías, en fin, todo una actividad económica que daba mucha vida al concejo de Carreño y que desde luego pues lo están notando los vecinos. Desde hace 1 año y medio prácticamente que cerraron las instalaciones, este verano va a ser el segundo en el que estén cerradas, y ahora ya si nos anuncian por el Principado que aún así van a estar 14 meses como la mejor de las previsiones hasta que comiencen las obras, pues nos podemos imaginar digamos que, no sé, la situación, digamos, de descontento que pueda haber en los ciudadanos de Carreño, ¿no? En Carreño, ¿qué se piensa? ¿Que quizá nunca llegue a ponerse en marcha incluso todo esto o no? Bueno, nosotros tenemos una gran interrogante. Aquí se está diciendo por parte del Principado que no hay ningún problema, pero el consejero precisamente de Economía dio su palabra de que iba a venir y comunicó en su agenda que iba a venir el pasado 14 de abril a dar las explicaciones pertinentes en el Ayuntamiento de Carreño a los grupos políticos, a la vista de la nueva situación que nosotros denunciamos de cómo estaban las cosas y de la falta de información. Resulta que se nos dice que va a posponer la visita para finales de este mes. Evidentemente ya no puede ser, a no ser que venga mañana, puesto que el mes ya ha terminado, y las explicaciones que ha dado hoy en la Junta General del Principado a preguntas precisamente de nuestros compañeros, en concreto de nuestro diputado Cuervas Mous, José Agustín Cuervas Mous, pues son las que todos conocemos, y yo creo que es un desaliento, digamos, para las esperanzas, para el futuro de la ciudad de vacaciones de Perlora. Lo que sí decimos desde el Partido Popular de Carreño es que no solamente queremos explicaciones, que no solamente queremos que se vea concretado este proyecto, que son unos 83 millones de euros, sino que si realmente no se va a hacer como estaba previsto, pues que ya encima de la mesa hay alternativas y haya propuestas, porque desde luego el complejo no puede estar en la situación de ruina en la que estamos, con chalés en medio de ruidos cayendo, con el césped mal cuidado, con una zona realmente turística, en la que es además el corazón del litoral del concejo de Carreño, puesto que tiene 3 playas y en definitiva pues es una zona que van a utilizar los usuarios de cara al verano. De hecho pasamos hace unas semanas atrás la Semana Santa y bueno, la verdad daba pena ver cómo estaban las instalaciones cuando en otras épocas pues todo aquello era una actividad. Yo tengo que decir que la ciudad de vacaciones de Perlora, que muchas veces se alude a ella como una explotación de turismo social, no solamente hubo turismo social, sino que hubo turismo, pues el que hoy por ejemplo se habla de congresos que se disputan Gijón y Oviedo, eso ya lo había antiguamente en Perlora, sobre todo los fines de semana. ¿Qué ocurre con los trabajadores? Porque había trabajadores que dependían del Principado, me imagino. Sí, dependían del Principado, eran trabajadores que llevaban pues muchos años también trabajando. Tengo que decir que la ciudad a la que aludíamos antes, cuando había 2.000 personas por turno, pues había más de un centenar largo de trabajadores, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, pues que venían muchos chavales, sobre todo que estaban estudiando de las cuencas mineras y que, digamos, acaban para sus estudios trabajando en el complejo. Muchos de aquellas personas, muchos de aquellos de los cuales nos hicimos también amigos, pues hoy residen con sus familias en Candás o en Perlora, en otras zonas del concejo de Carreño. Cuando se planteó precisamente esta privatización, que nosotros siempre defendimos desde el Partido Popular, que se necesitaba una gestión mixta, pero con claridad, pues como digo, cuando se tomó esta decisión por parte del Principado de Asturias, lógicamente hubo protestas por parte de los trabajadores, no veían el cambio de la situación y siempre pidieron pues explicaciones y el llegar a negociar realmente su futuro. Yo creo que es una etapa que fue de sobra conocida por todas Asturias, puesto que permanentemente ellos hicieron unas campañas y se movilizaron bastante, y yo creo que fueron también un poco en parte de los que Asturias es conocedora de la situación, en parte también es por ellos. Sin duda, yo creo que buena parte, como bien dices, de este asunto de Perlora se conoció precisamente por las movilizaciones de los trabajadores día tras día en la Junta, en Presidencia, etcétera. Pues Armando Rodríguez, el portavoz del Partido Popular del Grupo Municipal en Carreño, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hoy, 29 de abril, se cumplen 9 años del asesinato del peluquero de Buenavista, Alfredo Fernández. El caso ha sido archivado, no se localizó al culpable o culpables y sigue, por tanto, sin ser resuelto. Por eso su viuda, Purificación Rodríguez, pide justicia y pide conocer qué pasó realmente y quién o quiénes son los responsables del asesinato de su marido. Hoy se cumplen 9 años del brutal asesinato de Alfredo Fernández. Su caso, conocido como el asesinato del peluquero de Buenavista, sigue sin resolverse y está archivado. La viuda del peluquero, Purificación García, lleva mucho tiempo reclamando justicia y solicitando la reapertura del caso para que se esclarezcan los hechos. Hoy es el aniversario de mi marido, hace 9 años. Después de tanto dar vueltas, no sé nada de nada, estoy como el primer día. Me acusaron de que yo decía que era el policía. Yo a este señor ni lo conocía, ni dije nada. Yo me basaba un poco por el abogado. Yo no sé quién mató a mi marido, y es lo que quiero saber. La víctima regentaba desde hacía una treintena de años una peluquería de caballeros en el barrio de Buenavista. Su esposa le encontró muerto en medio de un charco de sangre y con la cabeza envuelta en una bolsa de plástico. En uno de los espejos de la casa quedó escrita la frase con un pintalabios: «Esto te pasa por andar con las mujeres de otros». Hay que comenzar este tiempo para los deportes hablando de fútbol. Todas las miradas están puestas en el Real Sporting, que hoy disfrutó de una jornada de descanso. Los rojiblancos reafirman su condición de candidatos al ascenso con esa última victoria en Cádiz y piensan ya en el choque del próximo domingo ante el Granada 74. Aún colea el golazo de Diego Castro ante el Cádiz, y es que el tanto del gallego es de los que se guardan en la retina durante mucho tiempo. Un gol de crack que además sirvió al Sporting para conseguir 3 puntos de oro en la lucha por el ascenso. Los rojiblancos se mantienen en la tercera plaza, pero ven ahora tiro de piedra al Málaga. La derrota de los andaluces ante la Real deja a los de Preciado a solo 3 puntos de los blanquiazules y hace que las plazas de ascenso en juego se amplíen. Vista la clasificación a día de hoy, se podría decir que son 4 los equipos que luchan por 2 plazas: Málaga, Sporting, Real Sociedad, y algo más distanciado el Castellón son los conjuntos llamados a estar en la lucha. Pese a que las cosas pintan bien, en la entidad rojiblanca no se quieren lanzar las campanas al vuelo y se mira ya hacia el próximo choque liguero ante el Granada 74, partido que finalmente se disputará el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Los andaluces, que han ido de más a menos en la competición, se encuentran 4 puntos por encima del descenso, por lo que llegarán al Molinón necesitados de sumar algo positivo. En la ida derrotaron al Sporting por 1-0 en un partido extraño, por lo que los de Preciado esperan tomarse la revancha y seguir dando pasos firmes hacia su objetivo. Abandonamos el Sporting, nos centramos ahora en la Segunda División B y en el Marino de Luanco. Los azulones daban un paso más hacia la permanencia con su victoria ante el Depor B. A falta de 3 jornadas para el final del campeonato, un nuevo triunfo podría darles la tranquilidad definitiva. El Marino ha sabido reaccionar a tiempo para sumar en las últimas 7 jornadas 5 triunfos y 2 empates. Los azulones se han alejado del descenso y es posible que con una victoria en el Alfredo Di Stéfano certifiquen de manera matemática la salvación, siempre que el Villa Santa Brígida caiga ante el Pontevedra. Al desplazamiento al feudo del Madrid-Castilla le seguirá otra prueba de fuego, la visita del Rayo Vallecano a Miramar. El conjunto luanquín ha sumado 27 puntos en lo que va de segunda vuelta, cifras muy alejadas de los 18 de la primera. Además, ha marcado 5 goles más y ha encajado 9 menos, datos que avalan la palpable mejoría de los de Quirós. De todas maneras, el técnico mierense no quiere euforias para asegurarse cuanto antes el objetivo. Hay que seguir porque no sabemos los puntos que van a hacer falta en este grupo tan loco, ¿no? Hombre, el descenso directo ya lo veo lejos, ¿no? Pero cuidado, que ahora tenemos el Real Madrid, el Rayo y en vecindario, que no me la quisiera jugar en vecindario. Quirós está preocupado por tener a Pascual, Canterla y Alexa una tarjeta de la suspensión y no disponer de sustitutos naturales para los 2 primeros, a no ser que Miki, que lleva mucho tiempo en el dique seco, pueda trabajar esta semana sin problemas con el grupo, aunque falto del necesario ritmo para competir. Ante el filial madridista, un equipo que lucha por una plaza de promoción de ascenso, se espera poder recuperar a Pablo Lago, que tuvo que descansar en la pasada jornada por una inoportuna contractura. El que seguro que estará en la capital de España será Serrano, una vez cumplido su encuentro de sanción.
Hay buenas noticias también en la tercera división asturiana, que a falta de 3 jornadas para su conclusión aún tiene pocas cosas claras. El Oviedo se ha proclamado ya campeón y Coyoto e Hispano han descendido. Ahora quedan por decidir 3 plazas de promoción de ascenso y una de descenso. La cabeza de la clasificación de tercera se ha comprimido de tal manera que entre el Uni, que es segundo, y el Lealtad, que es octavo, hay a falta de 3 jornadas para el final de Liga solo 3 puntos. Los 2 enfrentamientos entre aspirantes aún por disputar, el Tuilla Uni y el Caudal Sporting B, ambos en la penúltima jornada, pueden dar luz o enrevesar más las cosas. Por la parte baja de la tabla, el Hispano se sumó al domingo al Coyoto y confirmaba su descenso matemático. Por evitar la tercera plaza que conduce a Regional Preferente, luchan con Dali Tapia. Los tapiegos llevan un punto de ventaja a los noreñenses, pero tienen en teoría un calendario más complicado por delante. Ajeno a todas estas luchas está el Real Oviedo, que de todas maneras puede convertirse en juez, ya que se enfrenta a 2 aspirantes a la fase de ascenso, como Tuilla y Cudillero, y a uno de los equipos que lucha por lograr la permanencia, el Real Tapia. Los azules están centrados ahora en preparar las eliminatorias por el ascenso y en acabar el campeonato lo mejor posible, si puede ser con récord de puntos incluido. Dejamos el apartado futbolístico, nos vamos al mundo de la Fórmula 1 porque tras este fin de semana y ese Gran Premio de España, renace la esperanza en Renault. El R28 ha mejorado, se espera que lo haga aún más de cara a la próxima carrera del campeonato dentro de 2 semanas en Turquía. En la parrilla de salida al Gran Premio de España se notaba un cambio. Alonso y Renault ya no viven en el anonimato. Los ojos estaban centrados en los deflectores con los que la escudería francesa ha adornado el suelo de la parte delantera del coche. La primera fila del bicampeón había sembrado el pánico entre sus rivales y se temía incluso que Fernando se convirtiera en el árbitro del título. Después, durante la carrera, una avería de motor apartó al piloto del coche número 5 de una segura y brillante quinta plaza, sobre todo después del 10º puesto de Bahrein. Las cosas han cambiado y al menos ahora el ovetense ha abandonado el pelotón de los Red Bull, Toyota y Williams y ya puede divertirse. Ferrari dominó la carrera de principio a fin y Kimi ganó sin despeinarse. Massa terminó segundo casi al ralentí. El amanecer rojo es evidente. Hamilton consiguió la tercera plaza después de una excelente salida en la que pasó a Kubica. En un trazado tan aerodinámico como el catalán, las fechas de plata eran una décima por vuelta más veloces que sus grandes rivales alemanes. En la sede de Renault, en Enston, se ha trabajado especialmente en las canalizaciones de aire junto a los frenos y se ha intentado reconducir el aire caliente para que genere más adherencia. Ese es el principal aporte aerodinámico del R28, que también ha perfilado más su parte trasera y parece al fin un coche algo más trabajado en su diseño. El otro gran secreto es la nueva suspensión, que ahora optimiza la eficacia del coche. La espectacular ala no aporta mucho tiempo, pero estabiliza el coche en las frenadas. El siguiente aspecto en el que se va a trabajar es en la tracción, donde faltan 2 de las 3 décimas y media por vuelta que aún le separan del BMW. Cerramos ya la información deportiva en este día hablando de baloncesto femenino y más concretamente del ADVA. Las avilesinas han finalizado ya una temporada marcada por la polémica decisión que les privó de disputar el partido ante el Bembibre y de paso les apartó de la fase de ascenso. Ahora el club tiene que pensar ya en la planificación de la próxima campaña. Se acabó la temporada para el ADVA. El Consejo Superior de Deportes desestimó la demanda de las avilesinas y el partido ante el Bembibre no se jugará. El equipo leonés está en la fase de ascenso y el avilesino se queda fuera. Las jugadoras, que habían seguido entrenando con la esperanza de que el CSD ordenara jugar el partido el pasado fin de semana, se irán a sus casas en los próximos días y el club ya centra sus esfuerzos en la próxima temporada. El Pío XII, Zamora, Estudiantes y Bembibre juegan la próxima semana en Santiago de Compostela la fase de ascenso. El ADVA se ha quedado a las puertas, pero jugando un partido menos que el resto. La directiva del club comunicó el viernes por la noche a la plantilla el fallo del Consejo Superior de Deportes. Era el punto final a una temporada y al mismo tiempo el punto de partida de la venidera. El ADVA empieza desde cero, sin ninguna jugadora, todas han cumplido contrato y por tanto han quedado libres. Las avilesinas terminan la competición en sexta posición, con 17 victorias. Cosecharon 6 de sus 8 derrotas en la primera vuelta, que culminó con la rescisión del contrato de Caterina, el traspaso de Daisy y la derrota en casa ante el Arsil. El club reaccionó fichando a Zora y a Carla y en toda la segunda vuelta solo perdió 3 partidos, 2 en la cancha de Estudiantes y Zamora y el otro en los despachos. Para mañana se espera en Asturias cielos cubiertos, nublados durante el día, durante la mañana, que desembocarán en precipitaciones débiles ya por la tarde. Las temperaturas ya ven que no van a superar en prácticamente ningún rincón de Asturias los 14 grados, entre 6 y 13 en Oviedo, de 7 a 13 en Avilés y entre 9 y 14 en Gijón.
Asuntos como el aceite de girasol o además también la industria láctea y su situación ahora mismo, sobre todo la de los ganaderos. Temas como estos van a ser tratados en el debate público que llega dentro de unos minutos a las 9:30. De momento así despedimos el informativo. Ya saben que mañana a las 20:30 horas volvemos. Hasta mañana. Perjudicados son los empresarios que llevan productos paralelos, ¿no? Pero claro, es muy difícil acertar siempre. Entonces, ¿qué se hubiese sido mejor? ¿Que el gobierno se hubiese callado? Es muy difícil. Lo estaba utilizando y lo voy a seguir utilizando y tampoco me causó mayor problema. Por lo tanto, ¿usted no siente temor a la hora de utilizar en estos momentos el aceite de girasol? Para nada. De un día para otro fue eso, alarmaron a la gente y luego al otro día pues sí que no. No lo comprendo eso. El aceite de girasol siempre se vendió y eso es una cosa que pusieron para que los que la venden no lo vendan. Pero eso es inevitable. Cuando tienes un almacén almacenado un montón de cosas y no sabes si lo que va a venir, viene Sanidad y te dice que lo puedes vender, ¿por qué no? A estas alturas continúa cerrado al tráfico uno de los dos carriles del túnel del Negrón, donde esta mañana se producían 2 heridos leves por intoxicación como resultado del accidente de tráfico registrado en el interior de este túnel. 2 tráilers, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, colisionaban y acababan totalmente. Continúa cerrado al tráfico uno de los 2 carriles del túnel del Negrón, donde esta mañana se producían 2 heridos leves por intoxicación como resultado de un accidente. 2 trailers, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, colisionaban y acababan totalmente carbonizados. Se espera que mañana a lo largo del día se restablezca la circulación en uno de los 2 carriles que continúa cerrado. Las obras de reforma de las instalaciones de la ciudad de vacaciones de Perlora, en Candás, no comenzarán antes de 14 meses. Ese es el plazo estimado por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, para que el ayuntamiento revise su normativa urbanística y sea aprobado el plan especial de reforma interior, cuya autorización es necesaria para actuar sobre los 300.000 metros cuadrados de la parcela. Más de la mitad de los incendios forestales producidos en Asturias en el año 2007 fueron intencionados y otro 30% pudieron evitarse, puesto que se debieron a negligencias. Ahora que se aproxima el calor y pueden repetirse situaciones de este tipo, se buscan soluciones para luchar contra los incendios que pasan por investigar las causas. El Sporting disfrutó hoy de jornada de descanso con la tranquilidad que le ha dado el triunfo en Cádiz. De todas maneras, los rojiblancamente calcinados. De momento, ninguno de los 2 conductores de los camiones siniestrados está ya ingresado, han sido dados de alta esta misma tarde y se espera que mañana, a lo largo del día, se restablezca la circulación en estos carriles tras este accidente que pudo ser muy grave, pero que afortunadamente solo acabó en susto. Hoy a las 7:30 de la mañana ha tenido lugar un accidente entre 2 camiones, uno cargado de medicamentos y otro de cereales, en el interior del túnel del Negrón en dirección a Asturias. Aún se aprecia el humo de los 2 vehículos que han quedado totalmente calcinados. Solo ha habido que lamentar 2 heridos leves, los 2 conductores, que han sido ya trasladados en ambulancia. El accidente se produjo al embestir un tráiler al otro por detrás. Varias dotaciones de bomberos y de la Guardia Civil de Asturias y de León acudieron hasta el lugar. La entrada al túnel estuvo cortada durante casi 4 horas y decenas de camiones quedaron inmovilizados. Nos hicieron dar la vuelta a la entrada del túnel, nos hicieron dar la vuelta para que viniéramos aquí. Y se acabó, y no hay más. Y los camiones de allí saliendo marcha atrás del túnel. El intenso humo procedente de los camiones incendiados hizo que las tareas
Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Los consumidores asturianos comienzan a comprar nuevamente aceite de girasol en los supermercados tras la desactivación de la alarma de sanidad. Sin embargo, muchos a los que hemos entrevistado no entienden por qué no se da la lista de las marcas afectadas ni qué tipo de revisión se realiza a los productos que pasan nuestra frontera. Para susto, el vivido hoy en el túnel del Negrón, donde 2 camiones chocaron y acabaron incendiándose. A estas alturas todavía está cerrado un carril. Son algunos de los temas de este martes, que llega además con estas otras noticias. Los consumidores asturianos desconfían del anuncio del ministro de Sanidad, que afirma que consumir aceite de girasol es ya seguro. Su departamento solo ha analizado 200 de las 800 marcas que están en el mercado. Por ello, desde la Asociación de Consumidores se recomienda no consumir este producto hasta que no se explore todo el mercado y se conozca la lista definitiva. Ya miran hacia el choque del sábado ante el Granada 74. Los asturianos poco a poco comienzan a comprar nuevamente aceite de girasol después de que el ministro de Sanidad afirmara que consumir aceite de girasol ahora es ya seguro. Sin embargo, solo se ofrece garantías de la cuarta parte de las marcas que se venden en España, ya que su departamento solo ha analizado 200 de las 800 que están en el mercado. Los consumidores asturianos tienen aún serias dudas sobre la resolución de esta crisis, sobre todo después de que Hacienda haya reconocido que las partidas de este aceite solo se controlaron por escáner. Por ello, desde las asociaciones de consumidores se recomienda no consumir este producto hasta que no se explore todo el mercado y se conozca la lista definitiva de marcas. Desde el Principado no se han dado datos concretos. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo asegura que el Gobierno no ha realizado ninguna intervención ni inmovilización. Los productores de aceite, por su parte, sostienen que este tema se le ha ido de las manos al Gobierno central y esta improvisación con la que ha actuado, según ellos, va a afectar al sector. La verdad es que hay que alertar a la población y los